Hoy vamos a hablar de un concepto que normalmente la gente no conoce demasiado hasta que le toca pagarlo, el concepto del incremento de patrimonio. ¿Qué es el incremento de patrimonio? En el IRPF, a la hora de determinar qué es la base imponible, es decir, aquello sobre lo que se establece el impuesto, hay que acudir al concepto de renta gravable, que puede ser derivado de varios conceptos. Primero, el trabajo. Lo que ganas con tu trabajo es una cosa evidente que todos tenemos claro. Después, el capital. Puede ser capital de carácter mobiliario, por ejemplo, los dividendos que se obtienen con determinadas acciones o el rendimiento de la propiedad intelectual, o el capital inmobiliario, por ejemplo, si alquilas una vivienda y obtienes un determinado rendimiento. También en las actividades económicas. Y por otro lado, este concepto del incremento de patrimonio. El incremento de patrimonio tiene una tributación que va desde el 19% en el caso de que llegue hasta 6.000 euros hasta 50.000 euros, 21%, y 23% si pasa más de 50.000 euros. Como vemos, es un gravamen cuyo máximo es inferior a otros conceptos, como por ejemplo el rendimiento del trabajo. ¿Por qué? Porque es que quiere fomentar la inversión, porque se trata de evitar el doble gravamen, porque en numerosas ocasiones ya es un rendimiento que ha sido gravado anteriormente. Por ejemplo, si obtenemos dividendos por las acciones, la actividad que ha realizado la empresa que dan los dividendos ya ha sido gravada anteriormente. Y para evitar la huida, porque sería muy fácil que esta inversión se realice en otro país y ya Hacienda no consiguiera obtener nada. El concepto de ganancias y pérdidas patrimoniales en el IRPF se establece en el artículo 33 de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre. Vamos a ver el concepto de incremento de patrimonio o ganancia o pérdida patrimonial. Se considera que es cualquier variación en el valor de un patrimonio que se produce por la alteración en la composición del mismo, y siempre que no se considere por la misma ley como rendimiento, es decir, otro de los tipos de rendimientos que se ha señalado anteriormente. Pero hay determinados casos que, según el artículo 33.2, no suponen realmente una alteración del patrimonio. Son el caso de la división de la cosa común, la disolución que se produce en régimen de gananciales o en el régimen poco usado en España de participación en las ganancias, o la disolución de comunidades. En estos casos no se produce una alteración y, por tanto, no se dará lugar, por supuesto, a tributación. Además, el artículo 33.3 hace referencia a determinados casos en los que no se produce ganancia o pérdida patrimonial por una reducción de capital, porque se considera que en este caso realmente no se produce una ganancia o pérdida, sino que simplemente hay una operación propia de la sociedad. La transmisión por muerte, esto es lo que se llamaba tradicionalmente la plusvalía del muerto, cuando una persona moría, por la diferencia entre el valor de los bienes cuando los había comprado y cuando había muerto, se generaba un tributo, pero se sumaba al tributo de sucesiones y donaciones, por lo cual se consideró excesivo y ya no tributa. Esto es utilizado por numerosos profesionales para evitar gravámenes posteriores por el incremento de patrimonio en, por ejemplo, en fondos o lo que sea. Se actualiza el valor con la transmisión de la muerte. También por la transmisión lucrativa de empresas o participaciones en empresas, siempre que hayan estado afectadas por lo menos durante 5 años. En los casos de las extinciones derivadas de separación de bienes, aunque en este caso no se actualizan los valores, porque lo que se pretende es evitar que se utilice para generar un nuevo valor y luego no tributar en absoluto. Así que en este momento no se tributa, pero tampoco se produce actualización de valor. Y por otro lado, en el caso de aportación a patrimonios protegidos. Hay casos en los que no se trata de que no sea ganancia o pérdida, sino que están exentas las ganancias por determinadas actuaciones que se quieren proteger por el legislador. Por ejemplo, las donaciones a las entidades del artículo 68.3 de la Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, que son aquellas que dan derecho a deducción. El caso de la transmisión de vivienda habitual por mayores de 65 años o por personas que estén en una situación de gran dependencia o dependencia severa. En este caso, el Tribunal Supremo ha señalado que se puede admitir cuando se reserva el usufructo a esa persona que tiene esa situación y transmite la nuda propiedad, pero no se puede admitir cuando ya anteriormente existía separado el usufructo y la nuda propiedad. Y además, cuando se produzca la transmisión por dos personas, una tiene el 50% y es mayor de 65 años, por ejemplo, y la otra no está incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en la ley, la Dirección General permite que se aplique esa reducción a la persona que sea mayor de 65 años.
Por otro lado, también en el caso de pago del 97.3 de la Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas con bienes del patrimonio histórico. Y también en el caso de dación en pago o ejecución, sea judicial o extrajudicial, de vivienda habitual del deudor, siempre que no haya otros bienes. Hay supuestos que no se consideran como pérdidas según el artículo 33.5 y es aquellas que no estén justificadas, no están justificadas, no te van a dar derecho a rebajarte las ganancias que hayas podido tener. Luego otras debidas a que son, digamos, voluntarias, como son las debidas al consumo, las transmisiones lucrativas entre vivos, es decir, las donaciones, y las pérdidas producidas en el juego siempre que sean mayores que las ganancias en el juego del mismo periodo. Es decir, si son menores, se pueden compensar las ganancias con las pérdidas. Y para transmisión de elementos patrimoniales que se adquieran de nuevo en el plazo de un año. ¿Por qué? Pues porque se entiende que esto es una finalidad de producir un engaño. Se transmite una cosa y luego se vuelve a adquirir para generar esa pérdida. También las transmisiones de valores o participaciones si se adquieren valores homogéneos. Es decir, esto es en el caso de que tengas unas acciones, las vendas y luego vuelvas a comprar las mismas acciones. No quiere Hacienda que con eso puedas generarte pérdidas. Y el plazo en el que no puedes adquirir es, según la cotización en el mercado secundario, en los 2 meses anteriores o posteriores, y si son supuestos de valores que no cotizan en un mercado secundario, en el plazo de un año. Hay además una serie de ganancias que están excluidas de gravamen porque se trata de reinversión. Las establece el artículo 38 de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre. Es, por ejemplo, el caso de la transmisión de la vivienda habitual para adquirir una nueva vivienda habitual o de la transmisión de acciones en una nueva empresa de nueva creación para adquirir otras acciones del mismo carácter. En estos dos casos el artículo 38 no da el plazo, pero el artículo 41 del reglamento sí lo establece. Para la vivienda habitual 2 años, admitiendo también la posibilidad no solo de adquisición de nueva vivienda, sino también de rehabilitación de la ya existente, mientras en el caso de las acciones de nueva creación el plazo es de 1 año. El artículo 42 expande lo relativo a la constitución de una renta vitalicia por una persona mayor de 65 años.